Hola, ¿cómo estás, Daniela? Hola Liliana, qué gusto verte. Yo también y aquí feliz de poder anunciarles a todas las personas que nos siguen en las redes sociales que vamos a estar teniendo este programa semanalmente donde la abogada Daniela Vélez y yo, la abogada Liliana Jones, vamos a responder preguntas sobre temas súper importantes de inmigración, preguntas muchas de las que ustedes nos han dejado y que vamos a responder en este programa. Excelente. Bueno, Daniela, como este es el primer programa que tenemos, ¿no? La primera pregunta, voy a empezar yo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién califica para un asilo? Claro que ¿Y, sí. y qué diferencia se encuentra y qué diferencia hay entre el asilo y otras formas de protección que pueden tener los inmigrantes que llegan aquí a los Estados Unidos? Claro que sí, muy buena pregunta. Entonces, comencemos. ¿Qué es el asilo? El asilo es para individuos que tienen temor bien fundado de persecución por regresar al país. Hay 5 razones protegidas por la ley, porque esa es la cosa. Al asilo no le interesa proteger a todos los individuos que han sufrido por todas las razones. No, son 5 razones por ley. La raza, la religión, la nacionalidad, la opinión política y algo que se llama grupo particular social. Este grupo particular social es donde entran muchos casos, por ejemplo, algunos casos de violencia doméstica sin protección estatal, orientación sexual, víctimas de maras y hasta familiares de testigos de crimen organizado. Y fíjense, esta es la diferencia con otro tipo de protección. El asilo es protección humanitaria, ¿cierto? Mientras que, por otro lado, los otros casos que quizás vamos a discutir son un poquito diferentes de ese sentido. Esto es una protección humanitaria, ¿no? Y claro, el plazo de un año, el asilo viene con un plazo de un año, que significa que uno tiene un año desde la fecha de entrada para pedir asilo, aunque sí hay excepciones, ¿no? Y claro, también para que sepan, el formulario I-589, ese es el formulario que se presenta o ante UCIS o ante la Corte de Inmigración, ante el juez para individuos que están en el proceso migratorio, proceso de deportación. En este momento, Daniela, con el cambio de gobierno, ¿cuál ha sido el impacto más grande en el tema de asilos? Claro que sí, lo que hemos visto mucho es que están tratando de restringir especialmente los grupos particulares sociales, ¿cierto? Han salido nuevos casos, nuevas leyes que tratan de restringir y definir esos grupos con más particularidad, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que ser muy creativo, pero también conocer muy bien la ley y uno cómo puede presentar el caso de uno, el caso de nuestros clientes en la mejor luz, sabiendo las actualizaciones de la ley. Muy interesante. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un grupo especial que no sea el que ya conocemos de las personas que son víctimas de violencia doméstica? Uno que uno diga, wow, no sabía que uno podía aplicar para asilo por esto. Claro, creo que el más común es el grupo particular social de ser miembro de una familia, ¿cierto? Lo cual es muy común. Entonces, digamos, mi último caso de asilo que ganamos en corte fue una familia mexicana en el que era mamá, papá y 3 hijos que ya pues, son adultos, pero parece que el otro hermanos, el otro hijo de los padres, lo habían secuestrado el cartel Jalisco Nueva Generación. Este pobre hombre se intentó de escapar, se escapó y hasta tuvo que trabajar para este cartel por ahí un año. Entonces, cuando él finalmente se escapó de buenas, esta familia huyó a los Estados Unidos. Y ahí entonces el grupo particular social fue miembros de la familia X, apellido, ¿sí me entiendes? O hermana y hermana de el nombre del señor que lo secuestraron. Esa fue la base en la que ganamos ese caso. Porque claro, ser miembro de una familia es algo que
puede afectar a uno y viene con muchas consecuencias para individuos que están huyendo del cartel. De sí, de los carteles de la droga, violencia organizada, me imagino. Todo eso. Ok. Otra pregunta con respecto a los asilos, Daniela. Cuando hay alguien que está aplicando para un asilo y de pronto viviendo aquí en los Estados Unidos cometió un delito, ¿esa persona puede presentar un perdón? Entonces, para el asilo, en realidad, bueno, primero que todo, para el asilo uno tiene que mirar qué tipo de crimen se ha cometido, con tal de que no sea un crimen muy grave o un crimen que pueda comenzar algo que le decimos el TRIGBAR, Terrorism Related Inadmissibility Grounds. Eso es lo que más le interesa al asilo. Si alguien estuvo involucrado en un grupo terrorista, hasta si fue forzado a trabajar para este grupo. Entonces, para el asilo lo que más nos interesa son esos crímenes muy graves. Eso sí completamente puede afectar un caso de asilo. Para otros crímenes depende, no mucho, que me imagino como los casos que tú ves. Yo siempre digo, casos criminales siempre van a afectar un caso migratorio, pero para el asilo no significa que va a derrumbar un caso de asilo, ¿no? Al menos de que estamos hablando de unos crímenes muy graves. Bueno, Liliana, pregunta para ti. ¿Qué es un perdón migratorio y cuándo lo necesita una persona? Bueno, un perdón migratorio es un mecanismo legal que le permite a una persona que está aquí en los Estados Unidos poder tener sus papeles, poder tener su residencia legal, porque hay algo en su historia que lo hace inadmisible. Entonces, aplicar para ese perdón nos va a ayudar, digámoslo así, a borrar eso que está afectando a la persona para que de esta manera pueda conseguir su residencia legal. Este no es el primer paso que se tiene que dar. Muchas personas Claro. creen que ya se tiene que presentar el perdón, ¿no? Y no es así. El perdón necesita una base legal para poder presentarlo, porque de lo contrario, obviamente, no solamente van a perder dinero, van a perder tiempo, van a terminar dando información que no tenían que dar y hasta podrían terminar en procedimientos porque mandaron un perdón así nada más, sin una mayor preparación o, como les dije, sin tener una base legal. ¿Y cuál es esa base legal? Es una petición. La petición de un hijo, la petición de un esposo. También tenemos casos de visa U en los que se tiene que presentar perdón o casos de visa VAWA también, donde la persona tiene que aplicar para ese perdón para poder conseguir la residencia legal y que la persona no vaya a ser declarada inadmisible, o sea, que no le vayan a dar sus papeles. Hay varias clases de perdones, ¿no? Por ejemplo, si una persona entra a los Estados Unidos sin permiso, o sea, que se vino por el cerro y entró aquí, y ese ha sido su único pecado, esa ha sido su única falla aquí en los Estados Unidos, el perdón que tiene que presentar es el I-601A. Ese es el perdón, el I-601A. Pero resulta que si esa persona entró aquí a los Estados Unidos sin permiso, pero acá cometió un delito grave, esa persona ya no va a poder presentar ese perdón I-601A aquí dentro de los Estados Unidos. Le va a tocar salir y presentar su perdón afuera, y afuera ese perdón ya no se llama I-601A, sino el I-601. Y yo he visto casos de personas que se dejan asesorar por notarios o llenapapeles que les hacen presentar perdones I-601A estando afuera. Y obviamente es la decepción, es la pérdida de dinero, es sobre todo lo que yo más veo es la pérdida de tiempo, porque
Claro. La persona está afuera, quiere estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es un punto muy importante. El Total. I-601 también se puede presentar aquí dentro de Estados Unidos, Ujú. pero requiere generalmente tener un caso de ajuste de estatus para Ujú. presentar un I-601, ya sea porque la persona tiene cargos criminales o la persona cometió fraude en el pasado, dijo una mentira cuando aplicó para la visa de turista, no dijo que tenía hijos nacidos acá o que había estado viviendo aquí en los Estados Unidos. Entonces esa persona va a tener que presentar un perdón aquí en los Estados Unidos si aplica para el ajuste de estatus, Claro. y ese perdón es el I-601. Ujú. Excelente. Y Liliana, yo sé que tú y yo trabajamos juntas y entonces la pregunta para ti es, ¿qué pasa si alguien quiere hacer un perdón pero están en el proceso de deportación? ¿Qué toca hacer? Ay, Oh, y sí que tenemos varios casos así. sí, señora. Sí, por ejemplo, alguien está en un proceso en la corte, tiene un caso de asilo y se casó con un ciudadano, ¿no? Se casó con un ciudadano, es una relación verdadera. Entonces, las personas piensan, oh, me casé con un ciudadano, ya ese caso de asilo ya quiero que me lo quiten porque yo ya, como estoy casada con un ciudadano, ya puedo arreglar. Error, error. Ese caso de asilo, tú me lo dirás, eso no se borra así como así. Ese caso de asilo viene, se convierte, como yo lo veo, en una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque la persona necesita aplicar para un perdón y ese caso de asilo nos bloquea. No podemos presentar ese perdón ante el Departamento de Inmigración, ante UCIS, porque sencillamente las mismas reglas dicen que no se puede presentar el perdón I-601A si la persona tiene un caso pendiente en la corte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es pedirle, ¿no? En este caso, más bien te devuelvo a ti la pregunta. Perfecto, sí. ¿Qué se hace en este caso? Excelente, muy buena pregunta. Entonces, sí, como dijiste, eso es súper común. Entonces, la estrategia en ese caso es pedir un cierre administrativo en la corte. Es lo que se tiene que hacer antes de poder proceder con ese perdón. Entonces, yo, la abogada, lo que hago es pedirle al juez esencialmente que haga una pausa de su caso. No está terminado, desestimado, no. Lo que se hace es un cierre administrativo que esencialmente quita ese caso del docket, de la atención del juez, y eso se queda como a un lado mientras que UCIS se toma su tiempo en adjudicar el caso del perdón. ¿Qué pasa, Daniela, cuando o ahora con el presidente Trump? ¿Sí se están dando estos cierres? Entonces, aún sí, pero la cosa se está volviendo un poquito más complicada, ¿no? Entonces, en estos casos toca demostrarle, te voy a dar un ejemplo, la última moción para un cierre administrativo que tuve, el juez estaba muy interesado en ver, como tú dijiste, esa base en la petición. ¿No? Antes de poder, de darme el cierre administrativo, el juez quería ver casi que todo lo que le mandamos a UCIS para el I-130, el juez quería repasarlo ella misma, la jueza en este caso, para determinar si en realidad es un caso que UCIS probablemente va a aprobar, porque este era un caso en el que UCIS aún no había aprobado el I-130, pero la jueza, después de repasar todo que tú, ¿no? Y nuestro equipo habían enviado a UCIS, dijo que sí, que en este caso un cierre administrativo valía la pena, ¿no? Porque es muy probable que UCIS lo va a aprobar. Ok. Ah, bueno, o sea que se siguen cerrando los casos. Es posible entonces aplicar para un cierre o solicitarle el cierre a un juez de inmigración si la persona que aplicó para asilo está casada con un ciudadano, pero la petición tiene que estar ya adentro, es la base. Entonces Exacto. esa petición ya tiene que estar presentada. ¿Tiene que estar aprobada o solamente con la presentación? En mi última no fue aprobada. Y eso que la mayoría de los jueces sí les gusta tener la aprobación en mano, pero
lo que yo siempre digo es que no perdemos nada a intentarlo. Lo peor que podía suceder en esas situaciones que el juez me decía, no, te voy a dar es una extensión larga, pero en este caso lo que sí se fue llegar preparada. Llegué con la copia del I-130, de las fotos de la familia, ¿cierto? Porque los jueces son seres humanos, yo creo, en mi opinión. El corazoncito, sí, exacto. Claro, entonces sí, totalmente aún lo están dando, pero no todos los jueces y acá donde, especialmente en Chicago, donde practico usualmente, creo que los jueces sí son, o sea, quieren que las familias se queden juntas. Más humanos, qué bueno. Eso sí me parece muy importante. Total, total. Muy bien. Entonces, Lili, te sigo haciendo una pregunta para ti. ¿Qué pasa cuando alguien tiene antecedentes penales y quieren Ah, repetir? bueno, cuando alguien tiene antecedentes penales, hay que analizar primero qué tipo de antecedente penal, ¿no? Porque algo que, que pasa con mucha frecuencia y cuando tengo la consulta con mis clientes y yo les pregunto, bueno, cuénteme, ¿alguna vez ha sido detenido por la policía? Eh, Me dicen la gran mayoría no. Y sigo preguntando, ¿alguna vez no lo han detenido y tomado huellas, así sea por una infracción de tránsito? Ah, sí, 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 claro. Ok, perfecto, empezamos por ahí. Entonces, sigo preguntándoles y luego me doy cuenta, les pregunto, ¿alguna vez tuvieron un DUI? Ah, sí, pero ya lo pagué. Oh, entonces, le pregunto qué significa que lo pagó? No, ya pagué todo lo que la multa que me dio el juez, también tomé las clases, pero ya, eso ya lo pagué, ya ese DUI ya no. ¿No qué? Ya no está. Sí está. Ese DUI sí está. Y ese es un error tan común y ese error puede llevarlos a unas situaciones muy complejas con algunos oficiales de inmigración que les pueden preguntar a la hora de una entrevista que si han tenido cargos criminales y como la persona tiene en su cabeza que ya pagó todo, pues no tiene nada. Y sí, está en su récord, eso no se borra. Entonces yo les digo, lo que ustedes hicieron fue cumplir con la sentencia o con la pena que les ordenó el juez, pero eso no quiere decir que ese DUI se borró y tenemos que decirlo, tenemos que explicar que ese DUI obviamente fue un cargo que existió en su récord, pero en este momento, lo digo a la fecha de hoy, todavía no necesitamos presentar un perdón por ese DUI, ¿no? Pero resulta que la persona tenía un DUI, pero la licencia estaba revocada. Claro. Ahí la cosa cambia. Claro. Ahí entonces la ley puede considerar que ese sí es un crimen por el cual usted necesita pedir un perdón. Y Claro. muchos dirán, pero ¿cómo así? Pues yo no tenía mi licencia revocada, pero pues sí, tengo este DUI, pero pues ya me perdonó, yo ya lo pagué todo. No, cuando una persona tiene un DUI con una licencia revocada, esa persona en la gran mayoría de los casos tiene que presentar un perdón. Entonces, ciertos cargos criminales necesitan que la persona presente un perdón. Lo mismo la persona que es detenida con marihuana, ¿no? Si usted es detenido y tiene, a pesar de que muchos estados el consumo de la marihuana ya esté aprobado, los inmigrantes no pueden, los residentes legales tampoco pueden. Si son menos de 30 gramos, tienen que presentar un perdón, así esté legalizado en su estado, tienen que presentar un perdón. Una vez un cliente me dijo, ay, sí, a mí me detuvieron con 4 gramos. Ah, ok, perfecto, entonces puede presentar un perdón por tener 4 gramos de marihuana. Podemos presentar. Me dijo, no, eran 4 gramos de cocaína. Oh, Ah, claro. cambia todo. Total. Y me dijo, esta persona me dijo, pero es que es para consumo personal.
cocaína no es para consumo personal. Ay, No claro, hay, no hay. La situación de esa persona ya cambia. es completamente distinta, no se puede presentar en este caso ese perdón. Entonces, hay que analizar muy bien cuál es ese cargo criminal Claro, y si la persona puede presentar o no ese perdón. Si la claro. persona está aquí dentro de los Estados Unidos, pues la situación es más cómoda, por así decirlo. Pero cuando la persona está fuera, es obviamente más complicado y se demora más tiempo poder presentar ese perdón. Claro. Te pregunto algo, Daniela. Cuando alguien está ya en una corte de inmigración, no por asilo, Ujú. ¿puede pedir todavía asilo? Sí, por ejemplo, te doy un caso. Una persona que fue detenida últimamente en una de las redadas de ICE y que ya lleva muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos y lo colocan en un proceso ante un juez, ¿esta persona puede presentar un caso de asilo? Aún sí, ¿cierto? El asilo se puede aplicar estando como en un proceso de deportación, en detención. La arruga es que, como había mencionado anteriormente, es que sí, el asilo dice que toca solicitarlo ante el año, ¿no? Pero obviamente hay unas excepciones en ese caso. Y no solamente eso, en la solicitud I-589, cuando uno aplica para asilo, uno también tiene la opción de aplicar para algo que se llama withholding of removal y protección bajo la Convención contra la Tortura. Em, lo importante de saber de esos otros tipos de protección es que aunque no haya un camino hacia la residencia permanente con estos casos, con withholding of removal, ¿cierto? Por ejemplo, aún los individuos estarían protegidos contra la deportación y tendrían el derecho a un permiso de trabajo. Pero lo bueno y lo más importante de estos casos es que esas barras hacia el asilo, por ejemplo, la del año, no importa para ese tipo de protección. Entonces, uno siempre, digamos, en una situación que si alguien ha estado viviendo acá hace muchos años y por alguna razón u otra se encuentra en proceso de deportación ante un juez, y tienen un caso de asilo viable, o sea, ese temor de regreso, ¿cierto? Por persecución, uno siempre puede pedir el asilo con todos los argumentos que uno pueda para argumentar que, miren, por eso es que estamos mandando después del año, demostramos que hay una circunstancia excepcional. Por ejemplo, hay condiciones en el país que han cambiado o recientemente hubieron unas nuevas amenazas hacia mi familia. ¿No? Cosas así, circunstancias excepcionales, pero también decimos, ok, hasta si no nos vas a aprobar el asilo porque mandamos después del año, también estamos pidiendo protección bajo Withholding of Removal Convention Against Torture en la alternativa, ¿no? Uno siempre puede pedir estos tipos de protección en la alternativa. ¿Cuáles son los tiempos regulares, por así decirlo, para presentar un caso de asilo? Entonces, o sea, cuando uno, desde la fecha de entrada comienza el reloj del año, ¿no? Entonces, generalmente uno tiene desde la fecha de entrada a los Estados Unidos, lo cual por eso digo, es bastante complicado entonces para alguien que ya ha estado acá mucho tiempo, no imposible, lo hemos hecho, lo hago, ¿no? En los casos que merecen o que son viables, ¿no? Pero sí, entonces este withholding of removal eh, es muy buena protección en la alternativa. Te hago una pregunta. Si una persona entra a los Estados Unidos, lleva menos de un año en este país, ¿dónde tiene que presentar la solicitud de asilo? Muy buena pregunta. Depende. Depende de cómo entraron al país, porque sí, el punto es que hay dos procesos de asilo, ¿no? Uno se llama el asilo afirmativo. Esto generalmente es para individuos que, digamos, entraron con una visa de turista, con algún tipo de visa, o quizás entraron sin que los detuvieran, o sea, inmigración no saben que están acá presentes en los Estados Unidos, pero el punto es que estos individuos no están en un proceso de deportación, no están en un proceso migratorio ante la tribunal.
estos individuos tienen el derecho de pedir el asilo ante UCIS, ¿no? Lo cual requiere una entrevista. Usualmente yo digo que es un proceso menos hostil, menos combativo, ¿cierto? Porque, bueno, ahorita les cuento un poquito de la corte, pero sí, estos individuos pueden pedir el asilo con UCIS y atender una entrevista con UCIS, que es en una oficina como la mía, ¿no? En la que el cliente y el abogado, intérprete, se presentan ante el oficial y yo lo describo más, es como una conversación de asilo. Mientras que el asilo defensivo le llamamos eso porque es para individuos que están en el proceso de deportación, ¿no? Y yo sé que hace unos años, ¿no? Cuando estaba Biden especialmente, entraron muchos individuos, entraron con parol, que es una entrada técnicamente legal, pero fíjense, estos individuos aún los metieron en el proceso de deportación. Todos estos individuos que entraron con parol, pero también los que entraron sin parol, todos los individuos que se encuentran en un proceso de deportación tienen que pedir el asilo de forma defensiva. ¿Por qué defensiva? Pues porque el gobierno los está tratando de deportar activamente y el asilo es la defensa contra esa deportación. Y este proceso sí es más combativo, ¿cierto? ¿Por qué? No solamente tenemos que convencer a un juez de que la persona merece el asilo, ¿no? Pero siempre tenemos que estar peleándonos con el fiscal, ¿no? El gobierno, el abogado del Department of Homeland Security, ¿no? Que está defendiendo los intereses de los Estados Unidos, que esencialmente te quiere deportar. Entonces, esto es un proceso en el que toca aparecer para una audiencia preliminar. A veces son varias preliminares y después la segunda fase, la segunda etapa de estos casos es que ahí sí toca presentarse para la audiencia de mérito, donde toca comprobar el caso, los elementos de asilo, ¿no? Toca llamar a los testigos. Y obviamente la persona tiene que estar preparada, no solamente responder las preguntas de su propia abogada o del juez, pero también del fiscal. Que el fiscal ha leído todo, ha leído lo que se puso en ese I-589 original, lo que se dijo en un miedo creíble, o sea, todo lo que se ha dicho, ese fiscal se lo ha estudiado, ¿no? Entonces están tratando de encontrar las inconsistencias, los huequitos, ¿no? Entonces, para todos estos casos es muy, muy buena idea estar muy bien preparado para estos casos de asilo defensivo. Ojo, tienen que saber qué dijeron y obviamente asegurarse que estén bien preparados, ¿no? Porque también... Exactamente. Difícil. Muy bien. Muy bien, te tengo una preguntita también entonces para ti. Otra vez, bueno, estábamos hablando del perdón y según lo tengo entendido, ¿no? Un perdón toca demostrar hardship, ¿no? Toca demostrar hardship extremo. Entonces, quería que tú nos contaras un poquito más de eso y cómo se prueba eso en un perdón. Bueno, ¿qué es el extreme hardship? Es, en español, significa probar que el ciudadano, ya sea el esposo o los padres, ciudadanos o residentes, van a sufrir un daño gravísimo, gravísimo. No solamente la parte sentimental, ¿no? Nosotros como latinos, pues se van a llevar a mi esposo, se van a llevar a mi hijo, pues claro, los sentimientos, el corazón, para eso, para nosotros es lo más grave. Claro. Pero ante la ley de inmigración, los sentimientos no cuentan. Cuentan, digamos que muy poquito. Entonces, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se prueba que mi esposo, que mi padre, que mi mamá va a sufrir ese daño gravísimo si a mí me llegan a deportar? Muchos piensan que se prueba presentando una carta, que ya esta es la carta del perdón. Otros piensan que es pagando el perdón y que ya quedó perdonado, pero todo eso está lejos de la realidad. Para que una persona le aprueben un perdón, hay que demostrar cómo económicamente tu familiar va a sufrir, cómo se va a ver perjudicado.
cómo el factor de salud se va a ver perjudicado en ese familiar, cómo la situación eh, de la familia como tal, porque hay familias que obviamente tienen muchos lazos, entonces uno tiene que ser recursivo en esa parte para demostrarle al oficial de inmigración que no se trata solamente del esposo, de la esposa, que van a sufrir por la ausencia, sino que de pronto tienen un negocio y pues obviamente se va a venir para abajo esa Claro. empresa que han construido, la situación de educación, ¿no? Claro. De los hijos, aunque los hijos no son familiares que ayudan para calificar para un delito, que deberían serlo, pero pues yo pienso que intencionalmente la ley los dejó por afuera. Claro. Lo que hacemos es trasladar el dolor o el sufrimiento del hijo hacia el padre o la madre, ¿no? Porque es obvio que uno como papá o mamá va a sufrir muchísimo Ujú. al ver a nuestros hijos sufriendo porque su papá o su mamá no está aquí con nosotros. Es obvio que va a haber un dolor, pero ese dolor lo tenemos que expresar desde el punto de vista o con los zapatos Claro. del ciudadano o del residente. Eh, las condiciones particulares del país, Claro. ¿no? Especialmente del lugar donde está viviendo la persona. No es Claro. solamente decir, por decir algo, o en México la situación es así, o en Colombia o en Perú está así. No. Entre más detallado sea la situación del lugar de donde vino el inmigrante, vamos a tener mayor posibilidad de que ese perdón sea aprobado. Ahora, algo muy importante, la ley nos da 2 escenarios Ujú. para probar que ese ciudadano o residente va a sufrir. ¿Y cuáles son esos 2 escenarios? Uno, ¿qué pasaría si el ciudadano o el residente se queda aquí en los Estados Unidos y el esposo o el hijo se fueron de los Estados Unidos? ¿Cómo va a sufrir? La persona, el ciudadano se queda aquí. Ese es un escenario. Ujú. Y el otro escenario es, el ciudadano dice, no, yo no me voy a quedar aquí, me voy con mi pareja. Entonces, Bueno. ¿cómo va a ser ese daño, ese sufrimiento para ese ciudadano o residente legal que se tuvo que ir de los Estados Unidos? Claro. Hace años la ley exigía que teníamos que demostrar los dos. En este momento no. Tenemos que escoger el escenario que más afecte la situación del ciudadano. Ese es el escenario que nosotros vamos a escoger para demostrar que se va a sufrir un daño extremo, un perjuicio gravísimo y que no es solamente con escribir una carta. O sea, que Claro, tenemos es mucho que más. reunir documentos económicos, documentos financieros, los impuestos de la pareja, los gastos mensuales, todo lo que gastan en un mes. Claro. Si tienen historial médico también ayuda. Si la persona no tiene ningún problema de salud, es recomendable tener una valoración psicológica para Ujú. demostrar que el ciudadano puede caer en un estado de depresión o ansiedad, que yo veo más que lógico. Claro. Se están llevando, mi pareja no va a estar aquí conmigo o yo me voy a tener que ir. Es obvio que eso va a afectar la salud Claro. mental, digámoslo Claro. así, o espiritual de la persona que se está viendo afectada con esa situación. Entonces, los perdones requieren demostrar ese daño extremo para que puedan ser aprobados. Claro, claro, sí. Me interesa mucho que hablaste como de la evidencia como objetiva, ¿no? Y en el asilo es algo similar, ¿no? El miedo es real. Yo le creo a todos los individuos que llegan a esta oficina y me cuentan la historia, pero eh, lo importante es, ok, ¿qué le podemos comprobar a un juez, ¿no? Ujú. Entonces, sí. Es, en el caso, por ejemplo, yo ahí te pregunto, Ujú. a nivel de la corte,
es más extremo ese sufrimiento que se tiene que demostrar, ¿no? En los perdones es extreme hardship, ¿no? Un daño extremo. En los casos de corte, cuando se trata de una defensa, de deportación, de una cancelación, ¿cuál es ese daño que se tiene que demostrar, Daniela? También es uno muy alto, ¿no? En todos estos casos, el burden of proof es el más alto que se pueda demostrar, ¿no? En realidad se requiere un nivel de daño extremadamente fuerte, ¿no? Entonces, para similar como en lo que me estás contando, toca ir muy bien preparado, ¿no? Te hago una pregunta ahí. El string hardship que yo tengo en cuenta cuando presento los perdones, no es el mismo entonces para un proceso en la corte. No, y todos como los casos, tú tocaría mirar también, ver específicamente qué caso estamos tratando de defender contra, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de un cancellation of removal, todo puede cambiar también si estamos tratando de hacer otro tipo de caso, ¿no? Ok, perfecto. Daniela, ya para cerrar, mira que se nos fue el tiempo volando. ¿Qué le dirías a las personas que están viendo este programa y que no saben por dónde empezar? ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías? Claro que sí. Entonces, el primer paso siempre es información, ¿cierto? Consulta completa con una abogada o abogado licenciado, ¿ok? No el notario, no el amigo que vivió por lo mismo, no el primo de la no, toca en realidad ir a una fuente de conocimiento y de experiencia, ¿no? Como un abogado o abogada licenciada. Y también, muy importante, miren, verifiquen el número de licencia de un abogado antes de trabajar con esa persona o esta supuesta abogada o abogado. Nosotros las abogadas que hemos pasado por mucha educación, hemos tenido que ir por un proceso muy largo para volvernos abogados y después de todo eso nos dan un número de licencia que también demuestra que no tenemos quejas contra nosotros, que estamos en buen standing, ¿no? Que tenemos el conocimiento para ser abogados y abogadas licenciadas. Entonces, súper importante. Exactamente. A nosotras nos vigilan, nosotros tenemos que estarnos capacitando. Es mucho lo que tenemos que hacer. O sea, que una licencia de un abogado es algo que Vale realmente, mucho. sí, pesa. Y ustedes tienen que verificar que la persona a la cual ustedes están consultando sea realmente un abogado. Pídanle el número, miren en qué estado es que está registrado y busquen. Ustedes pueden entrar a Google y mirar cuál es la barra de abogados de ese estado y hacer una búsqueda, y de esta manera ustedes van a poder verificar si ese abogado o abogada está registrada y si tiene o no problemas. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y también sé que nos vas a seguir acompañando de ahora en adelante en todos en este programa de preguntas y respuestas en inmigración. Perfecto, con mucho gusto y saludos a todos. Nos vemos en el próximo programa.